Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta charla online que estamos realizando desde la Red Internacional de la Izquierda Diario sobre la guerra de Ucrania y también algunos de los debates que se están abriendo en la izquierda mundial. La realizamos cuando estamos entrando en la séptima semana de una contienda que se arrancó con la reaccionaria invasión de las tropas rusas el pasado 24 de febrero y a la que le han seguido una serie de acontecimientos que prometen marcar un antes y un después en el terreno económico, geopolítico y seguramente también en el terreno de la lucha de clases. Hemos visto ya cuáles son las consecuencias para la población ucraniana, miles de muertos y millones de refugiados y desplazados, y también hemos visto un aumento de la injerencia de la OTAN, del envío de armas, del envío de más tropas a la región, de una guerra económica en forma de la mayor tanda de sanciones y del anuncio de los distintos planes de rearme históricos de los imperialismos europeos, empezando por el alemán. Hoy contamos en esta charla con un panel internacional para abordar todo esto. En primer lugar tenemos a Claudia Chinati, analista internacional de la Izquierda Diario de Argentina. Hola Claudia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Stefan Schneider, miembro del comité de redacción de la revista Clase contra Clase, también parte de la red internacional de la Izquierda Diario. ¿Qué tal, Stefan? Hola, gracias por la invitación. Y a Philippe Alcoy, miembro del comité de redacción de Revolución Permanente, también parte de la red internacional de la Izquierda Diario en Francia. Hola, Philippe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, y Gracias por por la último, invitación. muy bien. Gracias, también estoy yo, Santiago Lupe, que soy miembro del comité de redacción de izquierdadiario.es del Estado español. Así que bueno, sin más preámbulo, queríamos empezar pasando la palabra a Claudia para que nos pudiera dar un primer análisis general del conflicto, de sus implicancias en el panorama internacional, así también como cuál es la posición que desde el PTS y desde la corriente internacional de la que forma parte tanto el PTS como las otras organizaciones que impulsamos la red internacional de Izquierda Diario, se está planteando ante esta situación. Así que bueno, tienes la palabra, Claudia. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, voy a hacer una breve referencia a cómo veo la situación, el estado de situación en este momento, ¿no? Teniendo en cuenta que no es sencillo hacerse una idea, digamos, de cuál es la situación concreta en el terreno, porque como ya hemos visto en diversas guerras, y esta no es ninguna excepción, los medios internacionales y los que informan lo hacen de manera interesada, digamos, la propaganda que se ejerce a través de los medios es parte también de la guerra, y entonces es muy difícil tener una evaluación objetiva de lo que está sucediendo. En ese marco, todo indicaría que, en primer lugar, efectivamente la guerra está entrando en sus séptimas semanas, es decir, que es un conflicto más prolongado de los que muchos esperaban, quizás incluido el mismo Putin, ¿no? Entonces es una guerra que evidentemente está durando más de lo que se podía prever al comienzo, y desde hace algunas semanas está en una situación que muchos analistas militares y analistas internacionales definen como de un relativo estancamiento o empantanamiento. Eso quiere decir que si bien Rusia tiene una superioridad militar muy importante, no ha logrado hasta ahora, a pesar de haber lanzado una ofensiva brutal, como hemos visto, ¿no? De gran destrucción de la infraestructura civil, con muchas bajas y muertes civiles. A pesar de esa ofensiva, no ha logrado todavía algo que pueda presentar como un triunfo, y entonces estamos entrando a lo que quizás sea la nueva fase de la guerra que anunció el propio gobierno ruso hace algunas semanas, de cambiar, digamos, a una guerra con objetivos más limitados territorialmente, que es concentrarse en el este y el sudeste de Ucrania, ¿no? En la región del Donbass. Y a esto, aparentemente es esto lo que está sucediendo, ¿no? Con la retirada de las tropas rusas de las ciudades donde había estado interviniendo y había estado concentrando tropas en las últimas semanas, y el horror que está dejando todo esto, ¿no? Que es lo que estamos viendo en la situación que quedó planteada de muertes civiles en Buja, digamos, toda una imagen de destrucción muy fuerte, eh,
a la cual después me voy a referir cómo está siendo utilizada, ¿no? Pero es algo muy fuerte ver esas imágenes de destrucción porque es el costo que está teniendo esta guerra y que es probable que veamos mucho más de esto, ¿no? Porque lo que se puede esperar es que esa ofensiva rusa en el Donbass sea igual o mucho más dura, y ya lo estamos viendo con los primeros ataques a estaciones de tren donde se refugian civiles. Entonces, se prolonga, y quiere decir que se prolonga la destrucción, se prolongan los sufrimientos, sobre todo obviamente del pueblo ucraniano, que es el que está sufriendo la invasión. Entonces, en ese marco, ¿qué definiciones podemos hacer? Bueno, en primer lugar, como decía Santiago en la presentación, es una guerra reaccionaria. Nosotros la definimos como reaccionaria porque efectivamente la invasión por parte de Rusia de Ucrania no tiene ninguna, es un hecho absolutamente reaccionario en el sentido de que busca a través de la invasión militar y la fuerza, o cambiar el gobierno, o tener alguna conquista territorial en función de los intereses del capitalismo ruso. Es decir, que todos aquellos que consideran que porque Putin está enfrentado a las potencias occidentales, tiene un elemento progresivo. Eso no es así, es una invasión absolutamente reaccionaria, y lo estamos viendo no solo por el costo que tiene en Ucrania, sino también por las consecuencias. Empezando por, primero, le ha dado una causa a la OTAN para reafirmarse como alianza. Era una alianza, recordemos que es una alianza imperialista dirigida y hegemonizada por Estados Unidos, es, para decirlo sencillamente, el brazo militar de la hegemonía del imperialismo norteamericano, inclusive sobre sus aliados europeos, que venía de una crisis muy grande. Recordemos los últimos años de la presidencia de Trump, donde había muchas diferencias entre las mismas potencias, intereses contrapuestos, y la invasión rusa a Ucrania le ha dado una unidad inesperada para la propia OTAN, y no solo eso, sino que está facilitando a través de mostrar, por eso yo decía, la utilización que tienen las imágenes terribles de la guerra, le está dando una oportunidad de justificarse, inclusive en términos morales, a una alianza de potencias imperialistas que han hecho crímenes horrendos, y que sabemos que su intervención en la guerra no tiene nada que ver con la defensa del pueblo ucraniano, sino que tiene que ver con los intereses, sobre todo de Estados Unidos, de intervenir en una guerra para lograr que Rusia salga lo más debilitada posible, y así avanzar en su dominio y en recomponer su hegemonía. Entonces, es claramente para nosotros una guerra reaccionaria. Ahora bien, Santiago también mencionaba las discusiones que hay en la izquierda, ¿no? Entonces, también está la discusión sobre el carácter que tiene la guerra en Ucrania. Hasta ahora, digo, en sentido militar estricto, es una guerra que se desarrolla en territorio ucraniano, involucra a Rusia y a Bielorrusia, digamos, directamente desde el punto de vista militar. Ahora, ¿ese es el verdadero carácter de la guerra? Hay sectores de la izquierda que sostienen que sí, entonces dicen que Ucrania está llevando adelante una guerra de liberación contra una invasión de una potencia que le ha invadido militarmente. Bueno, pero si nosotros vemos, analizamos cuidadosamente la guerra y revisamos los medios, evidentemente no ese es el carácter de la guerra, porque de un lado efectivamente está Rusia, pero del otro lado no es que está Ucrania sola, sino que está una alianza
de potencias, de las principales potencias imperialistas occidentales, empezando por Estados Unidos, pero de conjunto, digo, la Unión Europea, que intervienen a través de la OTAN, que aunque no intervengan militarmente de manera directa, son un actor central tanto en la guerra como en los objetivos que busca la propia guerra. Entonces, nosotros no podemos soslayar un hecho que es determinante también en el carácter de la guerra. Es decir, que las potencias occidentales intervienen de una manera que solo por no tener soldados atacar directamente a Rusia, podemos decir que no intervienen de manera directa, pero si nosotros vemos, intervienen tienen una doble vía de intervención. La primera es armar a Ucrania, ¿no? Y estamos viendo que eso sucede no desde la invasión rusa, sino desde hace muchos años, podríamos decir desde la crisis de 2014, cuando sucede el levantamiento que termina con el gobierno prorruso de Yanukovych y con la anexión de Putin, por parte de Putin, de Crimea. Entonces, desde ese momento hay una política sistemática de armar a Ucrania, y ahora eso está multiplicado, ¿no? O sea, podemos leer en cualquier medio los miles de millones de dólares que invierte Estados Unidos, que invierten las potencias europeas, que le envían armamento, logística, etcétera, etcétera. No es solo un problema militar, es también un problema de dirección política. Digamos, podemos decir que hay como un comando conjunto entre la OTAN y el gobierno ucraniano en cómo está interviniendo en esta guerra. Entonces, esto yo lo quiero señalar porque pues es importante, porque de esas definiciones depende también la política, ¿no? Por eso nosotros insistimos que hay que rechazar y repudiar absolutamente la invasión rusa por la explicación y los fundamentos que decía previamente, su carácter absolutamente reaccionario, y también la intervención de la OTAN, que está utilizando esto no para intervenir a favor del pueblo ucraniano, como difícilmente alguien pueda creerlo, sino para reforzar, en primer lugar, el liderazgo norteamericano, que es el que se está beneficiando, o por lo menos capitalizando, en estas primeras semanas de la guerra, ¿no? Es el que más se está beneficiando de esta nueva vida que ha tomado la OTAN, y de tratar de recomponer una relación que venía muy, muy golpeada por los años de Trump, y entonces, si ustedes ven, hay una discusión geopolítica, para decirlo de alguna manera, o dos opiniones dentro de lo que es el pensamiento imperialista de la política exterior norteamericana, que se ve fuerte. Entonces hay un sector que opina que hay que ir hasta el final, es decir, que hay que ir hasta que caiga el gobierno de Putin, a una política de cambio de régimen. Y hay otro sector que opina que eso es muy arriesgado, ¿no? Eso es, el primer sector son los neoconservadores tradicionales, y otro sector que opina que eso es muy arriesgado, que es más bien el sector conservador realista de la política exterior norteamericana, que opina que hay que ir a un acuerdo, porque si se prolonga la guerra, este momento de gloria, para decirlo de alguna manera, del que parece estar gozando Estados Unidos y el imperialismo de conjunto, puede volverse en contra. ¿En qué se basan estas personas que dicen esto? Uno, en que además de armar a Ucrania, la otra política que tienen las potencias imperialistas de intervenir en el conflicto son las sanciones económicas a Rusia, que recordemos que son, digamos, las sanciones económicas desde hace algunos años, históricamente, solo los países que se habían declarado la guerra se bloqueaban, digamos, ¿no? Uno tenía que declarar la guerra para bloquear a otro país e impedirle su desarrollo económico. Bueno, como vemos, eso ya no existe más, y entonces son una especie de arma de guerra en otro terreno, ¿no? Está el aspecto militar,
pero esto actúa como una especie de arma que busca justamente, bueno, debilitar lo más posible, hacer colapsar la economía rusa. Bueno, ¿por qué yo señalaba esto de que puede llegar a tener un límite todo esta, o qué elementos ya se muestran contradictorios en esta gran unidad que ha conseguido el imperialismo gracias a la acción de Putin? Uno es el problema del efecto que tienen las sanciones en la economía internacional, ¿no? Recordemos que es una economía que ya viene este, recién haciendo el balance, digamos, de lo que implicó la pandemia, ¿no? Y con las contradicciones que ya venía acumulando en el año de la recuperación, en primer lugar la inflación. Entonces, la guerra ocurre en ese marco previo y está profundizando esas tendencias que afectan no solo a Rusia, sino, como estamos viendo, a las grandes, inclusive a las grandes potencias, profundizando las tendencias inflacionarias, la suba de los combustibles. Eso tiene también consecuencias económicas, pero también políticas, y entonces es medio, se puede volver algo de doble filo. Y el otro elemento es la dependencia que tienen, sobre todo países europeos, pero en particular Alemania, de la energía rusa, que está ligado a esto que yo mencionaba antes, que hace que no se pueda, digamos, aislar completamente, ¿no? Ejercer un cierre, digamos, de la principal exportación de Rusia a la Unión Europea, que es el gas, porque eso afectaría, causaría una recesión en las propias potencias que están sancionando a Rusia. Entonces, digo, es una situación con muchas contradicciones, como estamos viendo, y eso también se expresó en la votación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde si uno lo compara, o sea, para decirlo sintéticamente, porque ya me estoy extendiendo, creo que más allá del tiempo, no es una discusión, no estamos discutiendo cuestiones morales, ni a que al gobierno norteamericano, ni las potencias imperialistas, ni los que impulsan este tipo de sanciones estén motivados por el horror que puede causar ver civiles acribillados y la destrucción de Ucrania. No es esa la motivación, no tiene nada que ver con esa motivación moral, sino que tiene que ver justamente con lograr alineamientos políticos para llevar adelante, mostrar hegemonía y hacer, conseguir aliados para llevar adelante sus intereses propios. Digo, ese es el sentido que tuvo la votación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que suspendió a Rusia por los hechos de Bucha, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos votaciones anteriores, se consiguió, Estados Unidos consiguió imponer esa suspensión, pero con una cantidad de votos sensiblemente menor a, a, a votaciones anteriores de condena a Rusia, ¿no? Los votos a favor bajaron de 141 a 95, creo que son, o 95, 98, 93, no recuerdo bien la cifra, y aumentó mucho los países que se abstuvieron, entre ellos, por ejemplo, la India, que es un aliado muy importante de Estados Unidos en lo que le interesa estratégicamente, que es reforzar su posición de seguridad en el mar del sur de China, ¿no? Y en su política de prepararse para contener o para lo que implique enfrentar el ascenso de China. Entonces, ¿a qué escenario vamos? No sabemos, no sabemos porque no está claro ni cómo ni cuándo puede terminar esta guerra, y si puede escalar, y si puede. Ahora, lo que sí, que cuanto más se prolonga, más riesgo hay de que se desarrollen algún tipo de esos incidentes o accidentes
o se profundiza en crisis económica, que después repercuten con otros procesos, ¿no? Por ejemplo, gran parte de las luchas sociales que estamos viendo, desde movilizaciones más o menos acotadas hasta grandes crisis como la de Sri Lanka o mismo la crisis de Perú, están relacionadas con este nuevo contexto que estamos viendo. Por último, conceptualmente, ¿esto qué quiere decir? Desde nuestro punto de vista quiere decir que se están profundizando tendencias que venían desde antes y que indican que entramos en un periodo que se terminó, como también reconocen muchos analistas, la ilusión de que el mundo había cambiado y que iba a una globalización con con disputa por intereses, pero no con crisis, guerras, ni tampoco procesos de la lucha de clases profundo. Bueno, esto es lo que está mostrando que efectivamente esa ilusión se terminó, digamos, las crisis ya venimos, ¿no? Hablando hace tiempo de que el capitalismo, contra lo que consideraban muchos de sus propagandistas, que estaba exento de crisis, eso desde ya que no es así. Tuvimos la crisis de 2008, la gran crisis de 2008, la pandemia, ¿no? O sea, ¿no? La crisis ambiental. Entonces, el otro elemento que entonces, como había un interés común, se habían terminado las guerras entre las grandes potencias. Evidentemente no es así, porque la guerra que estamos viendo en Ucrania, aunque todavía no es una guerra en el sentido de Tercera Guerra Mundial, empieza a esbozar, obviamente, las alianzas, el militarismo, el guerrerismo y el militarismo que ya están iniciando potencias como Alemania, y eso es en preparación. Por ahora, ese militarismo alemán está en consonancia con intereses de Estados Unidos, pero eso no necesariamente vaya a ser así, porque Alemania tiene suficiente interés nacional propio como para perseguir otros objetivos. Entonces, esa gran definición que había hecho Lenin de que el imperialismo era una época de crisis, guerras y revoluciones, es lo que está poniéndose de manifiesto, ¿no? Y también en aspectos que yo les mencionaba de la lucha de clases, que es muy probable que estas condiciones generen escenarios mucho más convulsivos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, la discusión es muy importante, tener una posición clara, que no se puede ni por un segundo confundir que no hay intervención imperialista en esta guerra, o que esas potencias por X cuestión estarían actuando a favor del pueblo ucraniano, porque eso es lo que hace, retrasa el avance de los sectores explotados en comprender esta situación y en actuar en esta situación, que solo puede ser con una posición y un programa claramente antiimperialista e internacionalista de la clase obrera. El sonido, Salva. Nos decía que muchas gracias, Claudia, y queríamos seguir con Stefan para preguntarle justamente cómo se ve desde el corazón del imperialismo alemán, ¿no? Que es una de esas potencias que están ingiriendo claramente en el conflicto, como planteaba Claudia, ¿no? Y que de hecho es la potencia que, podemos decir, abrió la veda a esta escalada de rearme imperialista que se está viviendo sobre todo en Europa, ¿no? Bueno, me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de cuál es el rol del imperialismo español y también de cuál es el rol de la izquierda reformista y de las direcciones sindicales en Alemania. Sí, gracias de nuevo por la invitación, y también gracias a Claudia por dar el panorama más general de esta guerra, porque para Alemania esta guerra ha sido una suerte de cambio de época, como lo nombró el propio canciller alemán, Olaf Scholz, de los socialdemócratas, ¿no? Como sabrán, el gobierno está diciendo
introducir un paquete de inversión especial de 100.000 millones de euros extra para el ejército alemán, además de subir el gasto anual para las Fuerzas Armadas a más del 2% del PBI. Y con estas cifras, Alemania será, en términos de gastos, la tercera fuerza global en las Fuerzas Armadas, ¿no? Obviamente, todavía no en términos reales, ¿no? Porque tardará algunos años en poder competir militarmente con otras fuerzas imperialistas en ese mismo terreno, pero Alemania comprará drones, aviones con capacidad de bombas nucleares, de lanzar bombas nucleares, etcétera, ¿no? Entonces, se está lanzando a una renovación y una extensión de sus Fuerzas Armadas sin precedentes en las últimas décadas. Y lo que es muy interesante, a esto voy a volver más adelante, es que históricamente el movimiento de paz pacifista alemán estaba muy fuerte, pero y había bastante, digamos, escepticismo sobre el rearme del ejército alemán, pero ahora con la guerra de Ucrania, este ánimo está empezando a cambiar un poco, y estamos viendo más apoyo para esta política de rearme que antes por parte de las instituciones reformistas, por ejemplo. A esto voy a volver más adelante. Históricamente, el imperialismo alemán había sido más cauteloso, digamos, en cuanto a las intervenciones militares más directas, ¿no? El dominio imperialista ha sido más económico, más político, menos directamente militar, aunque obviamente el ejército alemán está comprometido en varias intervenciones militares en el globo. Más notorio, obviamente, el debacle de Afganistán, pero también sigue estando en Malí, en Yemen, en el Líbano, todavía, por ejemplo, también en Kosovo, y tiene tropas en los países bálticos, por ejemplo. También hay que decir que aunque Alemania no ha intervenido militarmente de manera comparable con, por ejemplo, Estados Unidos, su carácter imperialista no era menos agresivo, ¿no? Sino esto se vio, por ejemplo, en el rol que jugó Alemania en la subjugación de Grecia tras la crisis de deuda europea a partir de 2010, ¿no? Y también en la propia Europa del Este y en Ucrania, el capital alemán y las otras potencias imperialistas occidentales han utilizado los últimos 30 años tras la caída de la Unión Soviética para hacerse de esta región su patio trasero, como también explicó Claudia un poco, ¿no? Y la creciente militarización de Europa del Este que estuvimos viendo en los últimos años o sea, tiene el objetivo, obviamente, de garantizar la hegemonía económica de las potencias imperialistas y sobre todo Alemania en este patio trasero, digamos, ¿no? Incluyendo políticas de privatización y de inversiones de capital muy grandes y de explotación muy fuerte de la fuerza laboral de Europa del Este, obviamente. Bueno, como decía, hoy en la guerra de Ucrania da al imperialismo alemán el pretexto, digamos, para proponerse superar por fin su mayor debilidad en cuanto a fuerza imperialista, que era sus fuerzas armadas comparativamente más débiles, ¿no? Y con esto, como también mencionó Claudia, por ahora se está alineando detrás de Estados Unidos, pero digamos, estratégicamente, con un ejército más fuerte, también podría ser más independiente también en manera militar. Y bueno, esto nosotros sabemos después de 2 guerras mundiales, obviamente, nada bueno puede venir del militarismo alemán, ¿no? Pero también o sea, no hay que volver a las 2 guerras mundiales, sino también se pueden ver los hechos
hechos más recientes que muestran, digamos, la cara del militarismo alemán con la guerra de Kosovo, por ejemplo, en el 99, o, como ya dije, la participación en la guerra de Afganistán y los crímenes de guerra que también el ejército alemán produjo ahí. Y lo que es muy importante ver para tener un análisis correcto político de cómo y por qué está pasando este cambio de época es quién lo está promoviendo. No son solo los tradicionales representantes de la burguesía alemana, sino es la propia coalición autollamada progresista entre la socialdemocracia, los verdes y los liberales. Como dicho sea de paso que también en la guerra del Kosovo eran los socialdemócratas y los verdes que habían empezado esta participación militar activa, la primera participación militar activa de Alemania en la posguerra. El partido supuestamente pacifista verde, ¿no? Que hoy tiene su ministra del Exterior, Annalena Baerbock, que justifica también el rearme hablando de una política exterior supuestamente feminista, mientras que admite querer defender intereses económicos de la burguesía alemana. Y para darles un pequeño ejemplo, intereses de quién, la empresa de armas alemana Rheinmetall, desde que empezó la guerra en Ucrania, aumentó sus acciones en un 90%. ¿No? O sea, el capital alemán está ya aprovechando directamente de esta guerra. Obviamente es contradictorio porque, como dijo Claudia, el problema de la dependencia energética de Alemania, sobre todo el gas ruso, es un problema mayor que no se va a poder resolver de manera a corto plazo. Y esto también está causando para el gobierno alemán y sobre todo los verdes algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, no se puede más utilizar el gran proyecto de Nord Stream 2, que era una fuente de gas extra de Rusia para la industria alemana. ¿Y de dónde va a venir ahora ese gas que se necesita? El ministro de Economía, también de los verdes, viajó a Qatar para comprar gas de ahí, ¿no? Y dice, bueno, obviamente ahí también hay problemas con los derechos humanos, pero no son tan graves como en Rusia, dice, y entonces podemos comprar gas desde ahí. Obviando que Qatar está participando en la guerra de Yemen desde hace muchos años y Alemania está armando a Qatar para esta misma guerra, ¿no? Entonces ahí se puede ver un poco la hipocresía también de esa coalición supuestamente progresista. Otro elemento que quería mencionar es que esta guerra está también está causando también ya problemas, no solo para la economía alemana, sino también para la gente común, ¿no? O sea, la inflación está creciendo muchísimo, como en muchos países, y está perjudicando a la gran mayoría de la población, ¿no? Y para legitimar la ubicación de Alemania y los imperialismos occidentales en esa guerra, ya estamos viendo una suerte de unidad nacional, ¿no? que nos dice que nosotros tenemos que soportar el frío para defender la libertad, como dijo el expresidente alemán Joachim Gauck, o como dijo el ministro de Finanzas Christian Lindner de los liberales, que todos tendremos que esforzarnos y que tenemos que lograr que la gente tenga ganas de trabajar más, de trabajar horas extras, ¿no? Es decir, que nosotros también en Alemania y en otros países de Europa vamos a pagar para esta guerra.
Para terminar, quería hacer mención a la ubicación de las fuerzas, ubicación política de las fuerzas reformistas y de los aparatos sindicales, que están explícitamente a favor de la política de sanciones muy, muy duras, ¿no? Incluso se hicieron declaraciones comunes con las patronales apoyando las sanciones del gobierno. Por ejemplo, el sindicato metalúrgico sacó una declaración junto con la patronal metalúrgica diciendo que aunque las sanciones puedan llevar a desventajas para Alemania, para las empresas, para los trabajadores, estamos dispuestos de contribuir en esto y soportar las sanciones para ponernos en contra de Rusia. Y aunque hay una crítica muy, muy leve al rearme, o sea, están diciendo que estas 100.000 millones de euros que van en el rearme del ejército alemán, este gasto no debería perjudicar los gastos sociales, ¿no? O sea, es puro social chauvinismo, ¿no? Mientras no se recorten los gastos sociales, estamos de acuerdo con la política de rearme. Lo que es un desvío, digamos, de la política del movimiento pacifista en Alemania de las décadas de los 80, los 90, que estaban muy en contra de rearme, por ejemplo, de estos estacionamientos de armas nucleares en Alemania. Y bueno, obviamente la socialdemocracia en el gobierno está impulsando este rearme, pero también la socialdemocracia de izquierda, el reformismo de izquierda, de Die Linke, se está ubicando directamente o indirectamente detrás del gobierno. Hay una parte de la dirección del partido Die Linke que está a favor, que cambió la posición histórica de ese partido reformista en contra de la OTAN, y está diciendo que incluso ahora hay que extender la OTAN a países como Finlandia o Suecia. Y otra parte de la dirección del partido, como la jefa del partido, Susanne Henning-Welzow, está abogando a favor de suministro de armas, y el primer ministro de la provincia de Turingia, que también es de Die Linke, está incluso a favor de extender el ejército adentro de Alemania y de volver al servicio militar obligatorio. Oficialmente todavía el partido está todavía en contra de rearme, en contra de la suba del gasto militar, pero se muestra que la cúpula del partido está intentando de socavar esta ubicación cada vez más y prepararse para esta política de unidad nacional y entrar en futuras coaliciones de gobierno con esta línea a favor del imperialismo alemán. Para terminar, para mí, nosotros en los países imperialistas europeas como el alemán, tenemos que defender, como ya dijo también Claudia, una tercera posición independiente, ¿no? Obviamente contra la invasión reaccionaria de Rusia, pero también contra la OTAN y contra el imperialismo alemán, ¿no? Lo que significa combatir también las direcciones reformistas que están detrás, que se plantan detrás de la política del gobierno a favor de las sanciones y apoyan lo central de la línea de la burguesía alemana en esta guerra. Y en contra de esto, retomar la tradición antimilitarista de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht, contra la dirección social chauvinista de la socialdemocracia, y a este fin impulsar campañas contra la guerra, contra el rearme, con una posición tercera, independiente de la clase obrera. Muchas gracias.
Estefan. Y bueno, ahora queríamos darle la palabra que siguiera Philippe, ¿no? Que nos habla desde Francia, un país que celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, ¿no? Y que los sondeos dan muy buenos resultados tanto para la extrema derecha de Marine Le Pen como también otros sondeos salían publicados sobre las perspectivas electorales de Mélenchon, ¿no? Es el representante de una izquierda soberanista o chauvinista francesa. Entonces, nos interesaría que nos pudieras hablar, bueno, de cuál es la posición, en primer lugar, del imperialismo francés, del gobierno de Macron, pero también de estos otros agentes políticos importantes en el mapa político francés, y también que tienes alguna referencia a los otros debates que se han abierto dentro de la extrema izquierda, no solamente francesa, sino internacional, pero sobre los cuales has escrito recientemente un artículo en colaboración con otros compañeros. Así que bueno, tienes la palabra, Philippe. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, para comenzar, creo que para dar una visión del posicionamiento del gobierno francés, que en realidad es el posicionamiento del conjunto, o en todo caso de los sectores más concentrados de la burguesía francesa, es que la burguesía francesa, dentro de los límites de las alianzas imperialistas a la cual pertenece, de las cuales participa Francia, es una burguesía muy prorrusa, en cierto modo. El capitalismo francés y muchas multinacionales francesas que son pilares del imperialismo francés tienen inversiones importantes en Rusia, comenzando por Total, Renault, Peugeot y otras empresas más, grandes y pequeñas también, medianas. Y esta situación lo pone más allá de la cuestión económica, lo pone al gobierno de Macron y a la burguesía francesa, en cierto modo, en una situación incómoda. Incómoda porque dentro de la política más global y estratégica del capitalismo francés, del imperialismo francés, que busca crear lo que llaman la autonomía, ¿no? Una autonomía estratégica de la Unión Europea frente a los Estados Unidos, Rusia entraba, en todo caso, en este sector que se encuentra en el gobierno hoy en día, Rusia entraba en una ecuación de la que podría participar justamente para contrabalancear el peso que tienen los Estados Unidos en Europa y de este modo también permitirle a Francia, al imperialismo francés, de jugar un rol importante a nivel europeo pero y mundial, evidentemente. Bueno, durante el periodo de negociaciones, ¿no?, que hubo antes de la invasión del 24 de febrero de Rusia a Ucrania, Macron estuvo muy activo llamando, incluso se desplazó a Moscú a reunirse con Putin para intentar encontrar una solución, encontrar una especie de acuerdo en el conflicto, pero que claramente no funcionó, los planes, digamos, lo que podía proponer Macron no era suficiente para satisfacer, no era ni siquiera capaz de satisfacer los objetivos rusos, o incluso llegaron a acuerdo, y hoy en día, con la guerra que se lanzó, claro que la burguesía francesa y el gobierno francés está apoyando la política de sanciones contra Rusia y de presión contra Putin, etcétera. Pero Macron, por ejemplo, esta semana tuvo una fuerte polémica con el presidente polaco, porque mantienen una línea de discusión con Putin. Intentar encontrar una solución, es decir, intentar plantearse como mediadores en el conflicto. Y es un problema real, sí,
Sí, como decía Stefan, para la burguesía alemana es un problema por cuestiones de dependencia del gas ruso, del petróleo ruso y también de relaciones económicas que tienen con Rusia. Para Francia también es un problema. Por más que Francia tenga una dependencia mucho menor hacia el gas ruso y las importaciones de hidrocarburos en general en Rusia, pero las relaciones económicas y políticas, más de un punto de vista estratégico, son importantes para el capitalismo francés. Entonces, en ese marco, el gobierno de Macron intenta se mantiene, claro, en el marco de la alianza de la OTAN y de la Unión Europea, que tiene una política agresiva hacia Rusia, pero al mismo tiempo sin romper completamente como quisieran otras alas, incluso dentro de la Unión Europea, con Rusia. Alemania y Francia tal vez representan el ala menos, digamos que mantiene más un proyecto una perspectiva diplomática, ¿no? No cerrar la puerta de la discusión con Rusia. Sin embargo, eso no significa que la política de la burguesía francesa sea más pacifista o lo que sea hacia Rusia. Al contrario, siguen teniendo una política bastante, comparte, digamos, el proyecto global de tratar de debilitar a Rusia para en eventuales negociaciones poder tener una mejor posición. Esa es la posición en la que se encuentra Macron, y como decías, ¿no? Este fin de semana es la elección, y hay que decir que del comienzo de la elección oficial, en todo caso, casi que coincidió con el comienzo de la guerra, y Ucrania se transformó en un tema de debate, a tal punto que la guerra en Ucrania jugó un rol importante en el debilitamiento, por ejemplo, de la campaña de la candidatura ultrarreaccionaria de Éric Zemmour, por ejemplo, que tenía junto a Marine Le Pen, que tiene una política más bien prorrusa. Porque yo decía que la burguesía francesa es una de las burguesías europeas más prorrusas que hay, pero también la extrema derecha francesa tiene no en Hitler el modelo o en Mussolini, sino en Putin u Orbán en Hungría. Y el hecho de tener incluso algunos días antes del comienzo de la invasión, la extrema derecha de Le Pen y Zemmour hicieron declaraciones diciendo que no creían que Putin iba a invadir, e incluso hasta después de la invasión, estos últimos días, incluso Marine Le Pen afirmaba que Rusia, luego de la guerra, Putin tendría que transformar en un socio de Francia. Del lado del Zemmour, su posición demasiado pro-Putin para la situación lo ayudó a completamente debilitarlo. Pero a Marine Le Pen le puso una contradicción, pero de forma más hábil, y también porque desde hace varios años y meses, o en todo caso años, pero en los últimos meses, logró aparecer como una política más moderada, ¿no? Entonces, manteniendo distancias con Putin y el régimen ruso. Lo que le permitió incluso absorber una parte del electorado de Zemmour, y que le permitió posicionarse mejor, y en la campaña política contra Macron aparecer como una alternativa de derecha, más a la derecha de Macron para ciertos sectores anti-Macron, incluso viniendo de la burguesía, pero también de las clases populares, ya que también no solo tuvo esa mejor posición, sino un discurso más social. Y del lado de Mélenchon, de izquierda reformista, más social patriótica, vamos a decir en cierto modo, Mélenchon se plantea como un dirigente de Estado que seguiría una política de tercera vía, digamos, ¿no? Es como él lo plantea. Ni con la OTAN, ni con Rusia,
sino una política más no alineada, supuestamente, que no tiene nada que ver incluso con el movimiento no alineado, que tenía miles de límites políticos, pero que en la cabeza, o en todo caso en la perspectiva de Mélenchon, significa una política de no alineamiento, pero de alineamiento total con los intereses del capitalismo francés. Por ejemplo, en una aparición mediática muy importante de Mélenchon, él lo que planteaba es que las sanciones, por ejemplo, que se aplicaron en 2014, estaban afectando a las empresas francesas en Rusia, que él había viajado a Rusia y se había entrevistado con la Cámara de Negocios francesa en Rusia y explicaba cómo los patrones franceses se quejaban de esas sanciones. Entonces, desde ese punto de vista, dice que no se oponen a las sanciones que no afecten al capital francés, ya que Francia es uno de los principales inversores en Rusia, por ejemplo. Y después tiene toda una política diplomática, de diplomacia por arriba, y como discutíamos, ¿no? Una diplomacia entre potencias imperialistas para resolver la crisis. Entonces, desde esa perspectiva, las clases populares, la clase trabajadora no juega ningún rol más que un rol de espectadora, completamente pasivo y siguiendo una política de un supuesto gobierno en el cual él participaría, que él lideraría, mejor dicho. Entonces, desde ese punto de vista, como vemos, hay otro sector, de hecho, que tendría que mencionar, porque es importante, que es tal vez el ala más guerrerista del establishment francés, que son el ala social liberal, ¿no? Alrededor del PS, pero también de los verdes, que están completamente, desde el principio, una política pro-OTAN, pero el ala más dura de la OTAN, que envío de armas, sanciones, y no solo envío de armas, sino armas ofensivas, y una política bien dura contra la agresión rusa en Ucrania. Entonces, ese es el panorama más en general, y en ese contexto justamente el debate que tuvimos con sectores de la izquierda que se reivindica anticapitalista, entre otros, que tiene una política que zigzaguea y al mismo tiempo que se adapta a la presión que hay en los países occidentales, en Europa, los imperialistas, por ejemplo, en lo que es de las sanciones. Por ejemplo, escribimos con otros compañeros una polémica sobre las posiciones que defendía Gilbert Achcar, históricamente ligado al Secretariado Unificado de la Corte Internacional, pero también Stathis Koubelakis, que en este momento que es más cercano a las posiciones y a la corriente de Jean-Luc Mélenchon, y que también participó activamente en Syriza, ¿no? En Grecia, cuando llegó al poder Syriza, en todo caso, por ejemplo, Achcar defiende posiciones de apoyar las sanciones económicas contra Rusia, bajo el pretexto de que serían contra los oligarcas, contra el régimen ruso, pero sabemos, como lo estamos viendo, que afectan directamente a la población rusa y a la población mundial. E incluso las sanciones que apuntan directamente a ciertos oligarcas individuales, como esos oligarcas tienen intereses en empresas, incluso no solo en Rusia, sino en otros países, tiene una repercusión en el cierre de fábricas, en despidos, o sea que también tiene, incluso esas sanciones que son supuestamente dirigidas a individuos, a oligarcas individuales, tienen consecuencias directas sobre la clase obrera. Y también la cuestión de las armas, ¿no? La cuestión de las armas, en el sentido de decir, apoyamos el envío de armas defensivas, ¿no? a la defensa ucraniana.
Pero la cuestión es que es olvidar, como decía Claudia al principio, que las armas justamente que envía la OTAN son el principal medio que tiene hoy en día la OTAN para influenciar y en cierto modo cooptar la resistencia ucraniana, que sean defensivas o lo que sean. Entonces, en ese marco, justamente lo que se pierde de vista es el rol que puede jugar el movimiento obrero, no solo en Ucrania y en Rusia, que es fundamental, pero también y principalmente en los países imperialistas europeos. Sí, el movimiento obrero en España, en Francia, en Italia, en Alemania y en otros países importantes, en Estados Unidos incluso, jugara un rol de oponerse a la guerra, tanto a la invasión rusa, como a la injerencia de la OTAN, sería muy importante justamente y podría abrir la perspectiva para los trabajadores y las clases populares en Rusia y en Ucrania para defender otra alternativa que tener que alinearse detrás de Zelensky o de las potencias imperialistas o incluso detrás del gobierno ruso. En Rusia puede haber también presiones de ese tipo. Entonces, me parece algo importante que venimos defendiendo en Francia, pero también a nivel internacional. Muchas gracias, Filip. Y bueno, muchas gracias también a Claudia, a Estefan. Yo creo que estamos dando un pantallazo bastante exhaustivo, tanto del conflicto como del impacto que está teniendo, en este caso, en dos de los centros imperialistas más importantes europeos, como Francia y Alemania, y así como de las distintas posiciones, ¿no?, de subordinación por distinta vía a sus propios imperialismos que está teniendo buena parte de la izquierda reformista y de la... de la izquierda reformista de esos países y de la burocracia sindical. Yo quería ahora tomar la palabra, lo hago desde Barcelona, desde el Estado español, y aquí, bueno, como sabéis, tenemos un gobierno de coalición. Estamos en el ecuador de la legislatura de un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, ¿no?, que sería una coalición al mismo tiempo que está integrada por Podemos, una de las formaciones de referencia del neorreformismo que emergió de la crisis de representación resultante de la crisis de 2008, ¿no?, junto con el Partido Comunista Español, ¿no?, y que es un gobierno que tuvo la osadía, por decirlo de alguna manera, de autodefinirse como el gobierno más progresista de la historia, ¿no?, cuando empezó su andadura hace poco más de 2 años. Bueno, ¿cuál ha sido la política del gobierno más progresista de la historia ante la crisis de Ucrania? Bien, antes del estallido del conflicto, Pedro Sánchez se ubicó como, podríamos decir, el mandatario más atlantista prácticamente de entre los mandatarios de las grandes potencias imperialistas de la Unión Europea, ¿no?, ubicándose en una posición mucho más beligerante que sus homólogos franceses o alemanes, ¿no?, y sumándose ya tempranamente al envío de fragatas, de cazas y de soldados, ¿no?, a Europa del Este. En ese sentido, era una posición tan atlantista, o que se comparaba con el atlantismo extremo de Aznar en 2003, ¿no?, cuando fue uno de los pocos mandatarios, junto con Berlusconi, en apoyar o en sumarse a la invasión y a la guerra de Irak en aquel momento, ¿no? Bien, una vez desatada la guerra, Pedro Sánchez y el gobierno progresista, entre comillas, no se han quedado atrás, es decir, se han sumado a todas las decisiones, a ese concierto imperialista del que hablaban los compañeros, ¿no?, tanto en materia del envío de armas, en sumarse a las sanciones y a la guerra económica, y también sumándose a esta escalada, ¿no?, a esta carrera, ¿no?, de aumento del gasto militar, ¿no?, prometiendo llegar próximamente también a esa cifra del 2% del Producto Interior Bruto, ¿no?, que fue un poco la que fijó la OTAN y la que asumió el canciller alemán que planteaba Stefan. No es nuevo tampoco el aumento del gasto militar en el caso del Estado español. Llevamos una década de aumento militar que ha hecho que desde 2012 hasta ahora, ya en los presupuestos de 2021, ¿no?, que fueron aprobados por el gobierno de coalición y que fueron presentados como los presupuestos más sociales de la historia también, ya representaban un 60% de aumento del presupuesto militar respecto a hace una década. Estaban por encima de los 10.000 millones, y con esta nueva subida que se proponen sería una cifra que alcanzaría o que superaría los 24.000 millones de euros al año.
Ahora bien, el imperialismo español no solamente se está sumando a esta ofensiva con el aumento del gasto militar o participando de todo el concierto belicista de la Unión Europea y la OTAN, sino que también incluso el gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos han tomado decisiones en política exterior que se enmarcan dentro de esta ofensiva del propio imperialismo español, en este caso para reforzar su papel en otras zonas de interés geopolítico y económico clave, como es el norte de África, y para desarrollar o para fortalecer otra pata importante de la política de los imperialistas de los Estados europeos, como es la política migratoria, ¿no? Recientemente, hace 15 días, el gobierno español reconoció por primera vez la ocupación por parte de la dictadura marroquí del territorio del Sáhara Occidental, ¿no? Esa antigua colonia española. Lo hacía, o sea, fue una decisión histórica que cambiaba en un sentido la política tradicional de los distintos gobiernos de la democracia, por lo menos la política oficial, ese reconocimiento de la ocupación, con dos objetivos. Por un lado, garantizar el expolio de las empresas españolas de los recursos del Sáhara Occidental, lo cual no es nada nuevo porque ya venían participando de ese expolio, pero sobre todo para sellar, digamos, la colaboración de la dictadura marroquí de Mohamed VI en el control de la frontera sur de la Unión Europea. Es un paso o una política del imperialismo español que yo creo que también pone al desnudo ese cinismo, esa hipocresía a la que se refería Stefan, ¿no? Con el ejemplo de la venta de armas para la guerra en Yemen, ¿no? de Alemania. Bueno, es otro ejemplo de esa hipocresía en la que se les llena la boca de hablar de la acogida de los refugiados en Ucrania, pero al mismo tiempo se están llegando a acuerdos, ¿no? Se vende al pueblo saharaui a cambio de acuerdos que garanticen que Marruecos, su gendarmería, su policía, su ejército, siguen convirtiendo el Atlántico, la zona de las Islas Canarias y el Estrecho en las fosas comunes que son. Para que nos hagamos una idea, la política migratoria española, en colaboración con la de la dictadura marroquí, han dejado un saldo de casi 1000 muertos en la ruta de las Canarias solamente en el año 2021. Y creo que también tiene algo que ver, o tiene bastante que ver, con el contexto internacional que se abre a partir de la guerra de Ucrania y las previsiones a que las presiones migratorias o las oleadas migratorias pueden incrementarse muchísimo en el próximo periodo o en el periodo inmediato, porque otra de las consecuencias de la guerra de Ucrania es la crisis alimentaria que se puede abrir en regiones enteras como el norte de África, como Oriente Medio, como ya están advirtiendo muchas organizaciones humanitarias por todo el impacto que está teniendo en el mercado de grano, ¿no? y en el bloqueo o en la bajada de las exportaciones de grano de Ucrania y Rusia, que son dos de los principales productores y exportadores a nivel mundial. Por último, el gobierno progresista, respecto a esa guerra económica y a las consecuencias que ya tiene en la clase trabajadora y los sectores populares en el Estado español, sobre todo en una forma de devaluación salarial como no se veía desde los años 70, desde finales de los años 70 y años 80, está asumiendo una política de contención de salarios. Para hacernos una idea, los salarios públicos y las pensiones suben un 2%, mientras la inflación está ya en el 10% y con vistas a seguir escalando, de rescate milmillonarios a las grandes empresas con nuevos paquetes de ayuda y de dejar claro que no se va a tocar un solo euro de los beneficios empresariales, ya no de los beneficios ordinarios, sino ni siquiera de los beneficios extraordinarios que han sido inmensos de algunas empresas, en particular del sector financiero y en particular del sector energético. Bueno, es toda una política que cuenta con el apoyo de la derecha y de la extrema derecha en lo fundamental. Hay oposición, hay intento de desgastar al gobierno por los efectos de la crisis social que están haciéndose palpables por parte de la oposición de la derecha, pero el nuevo dirigente de la derecha, Feijóo, ya ha salido a ofrecer la mano tendida respecto al pacto de Estado en materia económica, en materia de sacrificios y un apoyo cerrado absoluto en política exterior y en la política de rearme, y lo mismo la extrema derecha de Vox, ¿no? Que es una extrema derecha que, parecido a lo que contaba Philippe de Francia, hasta antes de la guerra tenía enormes amistades y simpatías por Putin, y hoy la siguen teniendo por Orbán, que es todavía un buen amigo de Putin, ¿no? Al cual le felicitaron recientemente por su reciente victoria, ¿no? Por lo tanto, vemos que la agenda de la derecha, de la extrema derecha y del progresismo coinciden en lo esencial, tanto en la política económica como sobre todo en la política exterior, y en sumarse a esta escalada armamentística del imperialismo europeo y
por tanto también del imperialismo español. Bueno, y en todo esto, ¿qué es lo que dice Unidas Podemos, ¿no? ¿Cuál es la posición de Unidas Podemos desde el Consejo de Ministros, ¿no?, del que forman parte? Bueno, hay una oposición retórica o una oposición de palabra a la guerra, por supuesto, pero también hay una oposición o una crítica a la OTAN, hay una oposición formal de palabra a los anuncios de rearmes, pero un acatamiento en los hechos, tanto del envío de armas, de la guerra económica, de las sanciones o del envío de tropas españolas a Europa del Este, o incluso un acatamiento de las decisiones sobre el Sáhara Occidental. Es una oposición de Twitter, ¿no?, o de algunas declaraciones o de algunas resoluciones, proposiciones no de ley que se han presentado en el Parlamento, pero en ningún caso levantando, digamos, levantándose del Consejo de Ministros y Ministras, es decir, abandonando el gobierno y por tanto siendo parte, siendo ministras, una izquierda que venía a romper con el régimen del 78 y demás, bueno, siendo ministros y ministras de un gobierno de la OTAN, ¿no?, y de un gobierno del Estado imperialista español, de la cuarta potencia imperialista de la Unión Europea, ¿no? Incluso con ministros como Yolanda Díaz, que es la que se pospone, la que se propone como la sucesora de Pablo Iglesias en la candidatura a las próximas elecciones generales, dando un cerrado apoyo al presidente en toda su política exterior, diciendo que es competencia del presidente y que ella como ministra y como vicepresidenta no tiene otra cosa que respetarla y que acatarla. Ahora bien, yendo a cuáles son el contenido de las críticas que plantean a la OTAN o a la política del rearme, vamos a ver qué proponen, ¿no? Por un lado, lo hacen en un sentido parecido a esa izquierda soberanista, ¿no?, de la que Mélenchon en Francia es un buen representante, planteando que el problema de la política exterior de Pedro Sánchez, pero lo mismo de Francia, de Alemania en general, de los países europeos, es que supone una sumisión o una subordinación de la Unión Europea a los intereses de Estados Unidos, lo cual tiene una parte de razón, pero la propuesta precisamente es desarrollar por parte del imperialismo europeo que el imperialismo europeo tenga su propia política exterior y de defensa, ¿no? Es decir, que sea un imperialismo más independiente del imperialismo norteamericano, pero para seguir llevando adelante la opresión y el expolio de otros pueblos, como muy bien han explicado los compañeros, ¿no? Y bueno, bastaría con que preguntáramos a Mali, Argel, Senegal y tantos otros países donde el imperialismo francés, alemán, español están haciendo de las suyas desde hace décadas, ¿no? Y por otro lado, planteando como alternativa, como salida alternativa a esta guerra, la utopía de la diplomacia, ¿no?, en el sentido de volver a una vía diplomática, ¿no? Hablan de crear una conferencia internacional entre Rusia, Putin, la Unión Europea, Estados Unidos, hasta el Papa, ¿no?, por supuesto el gobierno de Zelensky, ¿no? Es decir, sentar en una mesa o que la solución parta de una mesa de negociación entre los responsables de haber llegado hasta aquí, entre los responsables de la propia agresión contra Ucrania o entre los responsables de querer semicolonizar Ucrania, convertir Ucrania en una semicolonia de la Unión Europea o en una base de la OTAN. Por lo tanto, una salida que no tiene ningún tipo de salida progresiva y que además es incluso comprada o replicada por otras organizaciones de la extrema izquierda. Aquí en el caso de Anticapitalistas, que es una de las principales organizaciones de la extrema izquierda y que también forma parte del secretariado unificado, como el NPA en Francia, también hacen una crítica a la guerra, a la OTAN, al rearme, y también la alternativa que plantean apunta, ¿no?, a desarrollar las vías diplomáticas entre los distintos estados capitalistas para buscar una solución. Pero si algo demuestra, me parece, lo que estamos viendo en Ucrania, ¿no?, y en la línea de lo que planteaba Claudia, es que contra todos aquellos apologistas del capitalismo que nos impusieron el pensamiento único de la etapa de la restauración neoliberal y que nos hablaban de que el capitalismo era ya un sistema en el que este tipo de catástrofes habían quedado para el Museo de Historia, que eso no es así, que el capitalismo sigue engendrando enormes crisis, como la del 2008, la pandemia, la crisis climática. Esas crisis generan crisis de los regímenes políticos, generan fenómenos aberrantes como el trumpismo en Estados Unidos o los fenómenos de la extrema derecha en Europa que estamos viendo, generan guerras comerciales, generan mayores tensiones interestatales y generan también este tipo de guerras, ¿no?, e incluso escaladas
que pueden venir a partir de este tipo de guerras y que pueden ser todavía peores, ¿no? Y que por lo tanto cualquier otra salida o cualquier salida que pueda sentarse o que pueda nacer de un acuerdo entre los diferentes estados capitalistas, en primer lugar no va a suponer ningún tipo de respeto a la soberanía ucraniana. Ucrania seguirá pendulando entre la sumisión a la Unión Europea y la OTAN o la sumisión a Rusia, ¿no? Y seguramente dejará sembrada la semilla de posteriores conflictos y posiblemente de conflictos todavía peores, ¿no? Por lo tanto, para ir cerrando y retomando lo que planteaba Claudia, ¿no? De que estamos viviendo una auténtica reactualización de las características de nuestra época, ¿no? que definió Lenin como la época de crisis, guerras y revoluciones. Creo que se están reactualizando las crisis y las guerras es innegable. Ni siquiera los más optimistas y más defensores del capitalismo lo podrían hoy negar o tapar con propaganda. Tenemos crisis, tenemos guerras, y guerras con consecuencias cada vez impredecibles. Incluso también los apologistas del capitalismo, en forma temerosa, pero también advierten, desde el FMI hasta la prensa burguesa y grandes analistas al servicio de la burguesía, de que esta situación de crisis y de guerras puede engendrar oleadas de nuevas revueltas o incluso procesos agudos de la lucha de clases, aunque obviamente no lo digan con estos términos. Es decir, que estamos también en una época en la que puede haber fenómenos agudos de la lucha de clases que se transformen en revoluciones. Y de hecho, en el último tiempo venimos viendo fenómenos de la lucha de clases, en donde sobre todo primaba o ha primado el carácter de revuelta, ¿no? Como hemos visto en los procesos en Chile, o procesos de grandes movilizaciones como el Black Lives Matter en Estados Unidos, o procesos como el de Myanmar, o ahora los procesos que ya se están dando, como el de Sri Lanka o Perú, que mencionaba también Claudia, y que seguramente van a ir a más. Es decir, seguramente esta crisis, y la crisis del pan o la crisis del grano y las consecuencias de esta guerra van a dar más procesos de este tipo. Y es justamente hacia donde tenemos que mirar, es decir, apostar al desarrollo justamente de este tipo de procesos, de este tipo de revueltas o de procesos agudos de la lucha de clases, para que en esos mismos procesos aparezca la participación en el centro de la clase trabajadora con una vocación hegemónica de encabezar al conjunto de los sectores populares y oprimidos, con el desarrollo de instancias de autoorganización que permitan a esos procesos no solamente ganar, sino también poner las bases de otra sociedad. En definitiva, transformar esas revueltas en revoluciones, ¿no? Que puedan realmente acabar o plantear el horizonte de poner fin con este sistema de explotación, el capitalismo, que no tiene absolutamente nada que ofrecer a la humanidad, más allá de repetir en el siglo XXI las catástrofes del siglo XX, incluso en una versión todavía más aumentada, ¿no? Y en ese sentido, la necesidad de una política independiente para Ucrania, como la que han planteado Claudia, Stefan, Philippe, ¿no? Creo que tiene también un sentido preparatorio para esos escenarios. Es decir, la necesidad de construir también una izquierda, ¿no? De construir partidos revolucionarios en todos los países como parte de un partido internacionalista, de un partido internacional revolucionario, se hace cada vez más acuciante, ¿no? La bandera del internacionalismo, incluso por sectores abiertamente reformistas y proimperialistas, ¿no? Como puede ser el mismo Pablo Iglesias, se está ahora levantando de una manera totalmente hipócrita o bastardeándola, ¿no? Haciendo referencias incluso al internacionalismo de los socialistas que se opusieron a la Primera Guerra Mundial, ¿no? A la famosa conferencia de Zimmerland, ¿no? que es planteada como ejemplo, por ejemplo, aquí en el Estado español por Pablo Iglesias, y que no tiene nada que ver con lo que él propone, ¿no? Porque en absoluto aquella conferencia planteaba reforzar el imperialismo europeo frente al imperialismo norteamericano, ¿no? O apostar a la vía diplomática para resolver o poner fin a la carnicería imperialista, ¿no? Sí que planteaban una idea que yo creo que es una idea que hay que retomar y que gana actualidad, ¿no? Que es la de la guerra a la guerra, ¿no? La de transformar las guerras imperialistas, las guerras interimperialistas, esas guerras reaccionarias en revoluciones, ¿no? Y que eso es realmente una necesidad cada vez más urgente. Y que para que esas revoluciones, ¿no? puedan ganar, ¿no? hace falta también pelear y se reactualiza al mismo tiempo la necesidad de refundar una organización internacional, un partido internacional, como fue la Cuarta Internacional, ¿no? fundada por León Trotsky, y que recogía al mismo tiempo el legado revolucionario de la Tercera Internacional posterior a la Revolución Rusa o de ese ala revolucionaria de Zimmermann, ¿no? Entonces, creemos que esa tarea se reactualiza y que gana cada vez más no solamente su vigencia, sino incluso su urgencia para sentar las bases de otro mundo,
de una sociedad distinta, de una sociedad socialista en la que realmente las crisis, las penurias, la competencia interimperialista, las guerras, ¿no?, a la que nos están conduciendo los distintos gobiernos capitalistas y su competencia queden definitivamente desterradas, ¿no? Creo que esa idea me parece que ha estado durante toda esa charla y que es una idea que desde las organizaciones que impulsamos la Red Internacional de Izquierda Diario creemos que hay que plantear, que hay que reactualizar y que gana cada vez más peso. Así que bueno, con esto quería cerrar un poco la charla, agradecer a los compañeros y a la compañera Claudia también la participación y bueno, para todos aquellos y aquellas que la habéis seguido online y que la habéis estado viendo, animaros a que si os ha gustado le deis like y sobre todo que la compartáis en vuestras redes sociales, en vuestros perfiles y que nos ayudéis a difundir. Muchas gracias y hasta la próxima.